Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. José Reveles, un distinguido periodista mexicano y especialista en temas de narcotráfico, en temas de corrupción, un hombre comprometido con su patria, con la patria grande, con la patria latinoamericana, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación y hemos tenido un par de sesiones previas que fueron valiosísimas para entender el problema histórico del narcotráfico en México, el problema de cómo opera su vinculación con el poder económico, con el poder político y con la geopolítica. Así es que ahora vamos a hacer una actualización de ese tema, agradeciendo, José, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Con muchísimo gusto. Muchos saludos a tu audiencia. Bueno, empezando por un problema fundamental, ¿no? Que ahora se hace cada vez más evidente y más cínica, más descarada la intervención norteamericana y la utilización del pretexto de la guerra contra las drogas como un instrumento de chantaje, como un instrumento de presión y como una amenaza abierta, ¿no? Y después del secuestro del presidente Maduro y de su esposa, las amenazas de bombardear territorio mexicano se vuelven mucho más creíbles. ¿Cómo está afectando, cuál es la verdadera dimensión de de los efectos de esta política de los Estados Unidos en la política mexicana y en qué realmente ha cambiado con respecto a lo que fue, por ejemplo, la política de Biden, ¿no? ¿Es solo un problema de estilos, de discursos, de cuidados de las formas? ¿O es que en realidad el tema de la amenaza imperial pura y dura es mucho más tangible ahora? Bueno, hay una insistencia constante por parte del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer meter a su ejército a territorio mexicano para combatir en su propia tierra a los carteles del narcotráfico, a los que él llama terroristas. Y por supuesto ha recibido la negativa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero él sigue insistiendo en decir que este gobierno no los combate correctamente. No solo eso, ha dicho que en México quien gobierna no es el- la presidenta elegida en las urnas, Claudia Sheinbaum, sino los propios cárteles a los que él llama terroristas. De tal manera que esta narrativa afecta mucho la relación bilateral, pero la presidenta mexicana ha sido muy cauta en abordar estos temas con Trump, simplemente no le responde más que cada quien que actúe conforme su leal entender en su país. Él en el suyo y nosotros en el nuestro. Respeto a la soberanía, respeto a las decisiones autónomas del gobierno mexicano, sin aceptar la entrada de tropas extranjeras, particularmente las estadounidenses, a territorio mexicano. Esta ha sido la respuesta constante y seguirá siendo la misma mientras dure la presidencia de Donald Trump, mientras dure la presidencia de Claudia Sheinbaum, así van a ser las cosas. No va a haber esa intervención, no se va a permitir y no vamos a ver tropas de Estados Unidos aquí. En este muy reciente operativo del ejército mexicano, por instrucciones de la presidenta, de ubicar y atacar al cártel Jalisco Nueva Generación y a su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, apodado El Mencho. Esto se hizo en casas de lujo que hay en campestres, en en Tapalpa, en Jalisco, y ahí se ubicó a Nemesio Ceguera y se le atacó. De principio, los hombres de la delincuencia atacaron al ejército y le causaron pues, unas 30 bajas. Oh my. O sea, no fue una operación tan limpia en el sentido de quirúrgica, sino que costó vidas y se les honró, se les cubrió los ataúdes con banderas mexicanas y
estuvieron los familiares lamentando estas pérdidas, pero también hubo otras tantas bajas del lado de los traficantes. El líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, apodado El Mencho, fue herido de muerte y trasladado en un helicóptero junto con otros dos de sus cómplices a un hospital, pero en el camino murieron, de tal manera que ya no existe Nemesio Ceguera, ya está liquidado. ¿Y qué hizo el grupo delincuencial? Pues de manera tardía respondió con bloqueos, con incendio de vehículos, con bloqueos de carreteras, ataques a tiendas de conveniencia y otra serie de actividades para sembrar pánico en la población y dar muestra de músculo y decir, pues aquí estamos presentes, no nos destruyeron a pesar de la muerte de nuestro líder, un poco como ocurrió en el Culiacanazo de 2019 ¿Qué fue ese Culiacanazo? Cuéntanos con un poco más de detalle, por favor. el Culiacanazo fue una captura de Ovidio Guzmán, un hijo del Chapo Guzmán que está preso y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Entonces Ovidio fue capturado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sus huestes, las fuerzas del narcotráfico sinaloense, se apoderaron de todo la capital del estado de Sinaloa, de Culiacán, y atacaron a las tropas, incluso apresaron a algunos miembros del ejército, y en esa ocasión hubo 8 bajas por parte de la autoridad. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la liberación de, de Ovidio para evitar un baño de sangre. O sea, porque amenazaban con seguir atacando a la gente, a los civiles y demás. Hubo una fuga en el penal que está ahí en Culiacán, que se llama de Guaruto, en donde se libraron a todos los presos. Fue un caos y de tal manera que el gobierno prefirió liberar a Ovidio antes de causar más estragos y, digamos, un baño de sangre en, en esta ocasión. Esto ocurrió en octubre de 2019. ¿Y qué pasó con Después, Ovidio Guzmán? Parece que él fue después capturado, ¿no? el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo capturó en diciembre del 2023 y ya lo envió a los Estados Unidos. Lo deportó, lo extraditó a Estados Unidos Y ya y para allá el operativo del 2023 ya no tuvieron las retaliaciones por parte de los grupos narcoterroristas, digamos. hubo intentos de responder violentamente, atacaron, llegaron algunos a querer atacar el avión en donde se llevaban a Ovidio, pero no pasó a mayores, ahí terminó la cosa. De todas maneras, sí hubo bajas por parte de la delincuencia organizada, murieron más de 23 atacantes, ¿no? Y, pero finalmente Ovidio llegó a ser encarcelado en México e inmediatamente extraditado a los Estados Unidos, donde está preso. Ya. Está Ahora, preso ahí. este es un punto muy importante porque ahora intentaron hacer lo mismo y la presidenta Sheinbaum no se ha doblegado, digamos, ha podido responder ante las retaliaciones con una relativa solidez institucional. ¿Cómo entenderías tú esta capacidad entre el Culiacanazo, lo que pasó luego en el 2023, cuando finalmente logran capturar, y la capacidad del Estado mexicano de responder ahora en este otro cartel? Con tanta eficacia. Ya también había ocurrido que respondían cuando suponían que podía caer preso el propio Nemesio Ceguera, el Mencho, y lo habían hecho antes de bloquear también carreteras, de incendiar vehículos,
para taponar el paso de las policías y del ejército, etcétera. Pero esta vez no ocurrió así, pues ya había muerto el objetivo criminal, el Mencho, y entonces pues fue una muestra de músculo, vamos a decir, de la delincuencia y decir, bueno, aquí estamos, seguimos vivos, seguimos actuantes, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Pero esta respuesta duró día y medio en unos 20 estados de los 32 de la República y se terminó en menos de 2 días. Entonces ahora estamos en una paz aparente, ¿no? Eh, Porque hay que recordar que México va a recibir a muchos extranjeros, a deportistas, selecciones extranjeras de fútbol y también a los hinchas que van a llegar entre otras partes, a Jalisco, que pues es un tema que implica que haya mucha seguridad para que ningún extranjero reciba algún atentado, algún ataque, ¿no? Y puedan estar en Santa Paz celebrando el Mundial de Fútbol. Ahora, y Entonces, para nuestra audiencia, si me disculpas, le hago un recorderis a nuestra audiencia, porque dicen las malas lenguas que el cartel Jalisco Nueva Generación, al que pertenecía o que encabezaba el recientemente ejecutado Mencho, tiene relación con grupos delincuenciales organizados aquí en el Ecuador, como por ejemplo los Lobos. Y dicen también las malas lenguas que en cambio del otro grupo, del de Sinaloa, del Chapo Guzmán y de su hijo Ovidio, la relación iría por el lado de los choneros. Y aquí hay una guerra, ¿no es cierto?, a partir de la desregulación financiera que prácticamente le convierte al Ecuador en un centro de lavado de los capitales de las mafias internacionales, y se ha vuelto un territorio tremendamente jugoso y se están disputando palmo a palmo tanto el territorio institucional como el geográfico, ¿no? Entonces, simplemente para ubicarnos, Mencho, Cartel Jalisco Nueva Generación, Lobos, y por otro lado, Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, Cartel de Sinaloa y Los Choneros, para tener un poco unas ciertas coordenadas que ayuden a ubicar la cosa. Ahora, dicen las malas lenguas también, José, no sé qué opinas al respecto, que también hay una toma de partido en el caso del otro lado de la frontera de ustedes, ¿no? Es decir, en el caso de los Estados Unidos. Dicen que el gobierno de Trump está favoreciendo más al cartel de Sinaloa y que por eso es que le interesa que haya esta situación. Por eso también dicen que indultó al presidente, el expresidente hondureño que había sido juzgado por el sistema judicial de los Estados Unidos, encontrado culpable de una serie de violaciones a la ley que amenazan la vida, la seguridad, la salud de los estadounidenses, y a pesar de haber salido convicto, fue indultado por el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esta alineación? Esa alineación alguna vez en en las anteriores conversaciones que teníamos, de alguna manera también atravesaban los aparatos de seguridad del Estado mexicano. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Cómo se está operando esta guerra entre cárteles ahorita dentro y fuera de México? bueno, en México, digamos que fue muy importante la caída, la eliminación del Mencho, y eso sin duda va a provocar algún intento de reestructuración, porque no van a dejar morir a ese cártel, produce demasiado dinero, es un grupo que escogió mandar drogas a toda Europa, Asia, África y hasta Oceanía, eh, a todos los continentes, eh, para hacerla llegar hasta muy lejos y cada vez más lejos es cada vez más cara. Cuesta el doble de lo que cuesta en Estados Unidos y en Europa. Entonces eso enriqueció mucho al cártel Jalisco Nueva Generación. No lo van a dejar morir, van a tratar de continuar con el negocio. ¿Cómo van a continuar con el negocio? Pues van a tratar con el negocio eh, reestructurando, buscando un nuevo liderazgo que sustituya a lo que el Mencho logró consolidar como
Adelante. Decías que Mencho había logrado consolidar. Nos contabas que Mencho había logrado consolidar una estructura. Y entonces que Mencho logró consolidar una estructura. Adelante, por favor. El cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el mando del Mencho, logró incursionar en los 5 continentes y conforme más lejos llegaba la droga enviada por este grupo, pues más dinero se obtenía, más dinero que el cártel de Sinaloa. Por tanto, estamos hablando de un cártel Jalisco Nueva Generación muy enriquecido. Estamos hablando de miles de millones de dólares que han obtenido en todo este tiempo exportando estas drogas, incluyendo fentanilo, cocaína, por supuesto, heroína, hasta los confines más lejanos del mundo. Eso hizo del Cártel Jalisco Nueva Generación un grupo muy poderoso económicamente. Este enriquecimiento les da la posibilidad de corromper autoridades en los municipios por donde transitan los diversos tráficos, y no nada más trafican droga, eh, trafican con migrantes, extorsionan a los productores, por ejemplo, de aguacate en Michoacán, extorsionan a las mineras, incluso extranjeras, como ocurrió recientemente en Sonora, con una minera canadiense, en donde le exigieron pago de piso, así le llaman, cobro de Acá piso, le llaman vacunar. por operar. En, bueno, pues eso para territorio mexicano y como la empresa canadiense no aceptó la minera aportar el dinero que le estaban exigiendo, que era el 50% de sus utilidades, secuestraron a diez trabajadores y funcionarios de la minera. Ya aparecieron 5 muertos, aparecieron sus cadáveres, faltan 5 por aparecer, pero la minera cerró temporalmente sus puertas porque es una presión demasiado fuerte por parte de la delincuencia. Entonces, ese tipo de extorsión ocurre, este tipo de cobro de piso se ejerce en territorio mexicano. Y decía yo, también pues, trafican con migrantes, trafican con mujeres, trafican con menores, todo eso es un negocio productivo para los grupos delincuenciales que no nada más obtienen dinero de la droga. Ahora, en el caso del Chapo Guzmán y de su hijo Ovidio, una vez que desaparecieron los dos de la escena, ¿cómo fue el recambio de la dirección de los CEOs del cartel de Sinaloa? Bueno, siguen vigentes y operantes los otros 2 hijos del Chapo Guzmán, los Guzmán Salazar, medios hermanos de Ovidio y de Joaquín. Hay que recordar que Joaquín, con engaños, se llevó al Mayo Zambada, que es un líder histórico que nunca había sido capturado, jamás, pero él, con ayuda de sicarios, lo sometió en una cita que tuvieron en un lugar que se llama Huertos del Pedregal, en Culiacán. Lo sometió, lo amarró y se lo llevó a un aeropuerto, lo subió a un avión y lo inyectó para medio adormilarlo y llevárselo a los Estados Unidos. Lo entregó graciosamente, gratuitamente a los Estados Unidos. Entonces ya está en Estados Unidos el Mayo Zambada, que era el más poderoso cártel, incluso más poderoso que el Chapo Guzmán, su compadre, y con más de 40 años operando sin haber sido capturado jamás. Fue su ahijado, Joaquín Guzmán López, quien lo llevó a Estados Unidos y lo entregó hace menos de 2 años. Y eso ha provocado una guerra interna dentro del cártel de Sinaloa
entre los otros dos chapitos, los Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que son Guzmán Salazar, medios hermanos de Joaquín y de Ovidio, que están en Estados Unidos, pero siguen operando en México, enfrentados con los hijos del Mayo. Qué bonita familia, Y como decían en enfrentados, una serie mexicana, ¿no? Qué bonita familia. así es, en efecto, y también están combatiendo en contra de las huestes que dejó al ser capturado Rafael Caro Quintero, quedó el cártel de Caborca, que se llama, y también el Chapo Isidro, que responde a los Beltrán Leiva, a una derivación de los Beltrán Leiva, y también a Aureliano, el hermano menor del Chapo Guzmán, Aureliano Guzmán, el guano, que también está contra sus sobrinos. Entonces, es una confrontación de varios grupos en Sinaloa, lo que ya lleva dos años de violencia que no para en Sinaloa y en los lugares cercanos, Pero confírmame, ¿no? por favor, que los que actualmente están encabezando la cosa, quienes entregaron a Zambrano, a Zambada, están ahorita en territorio de los Estados Unidos, ¿no? Ya están en Estados Unidos tanto Ovidio como Joaquín. Libres. Pero eso es importante ubicar, que Joaquín, los chapitos Joaquín y Ovidio están, perdón, no es Ovidio, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Ovidio y Joaquín son hermanos de padre y madre, Ya, pero de Joaquín Griselda. está libre, ¿no? Joaquín está en Estados Unidos libre. No, también está en la cárcel También porque él está se acá. entregó. Ya. Cuando entregó al Mayo, se entregó él. Y entonces están Ovidio y Joaquín, pero están negociando con Estados Unidos para que les disminuya la pena que les va a imponer, Mm. porque no quieren una cadena perpetua como su padre, ¿no? Entonces la entrega del Mayo fue una especie de, mm, de entrega de intercambio por una disminución de su cadena, de su condena, perdón. Ellos están en la cárcel de Estados Unidos, pero no han recibido condena, ninguno de los dos. No quieren una cadena perpetua como su padre. Quieren algunos años y salir libres. Y si salen libres, saldrán millonarios también, porque han sido traficantes durante años a pesar de su juventud. Ahora, ellos a Entonces, pesar de estar presos, siguen operando dentro del territorio mexicano a través de terceras personas. es difícil porque ya estando presos en Estados Unidos, es difícil que operen el negocio, ¿no? Lo operan más bien sus hermanos, sus medios hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. El negocio de la droga sigue en sus manos y son los mayores introductores de fentanilo hacia Estados Unidos, cosa que Trump deplora y critica porque estamos hablando de una droga muy mortal, el fentanilo, que está matando a más de 100,000 estadounidenses cada año. Claro, Trump no ve que su problema es el consumo, son los adictos, ellos son los consumidores. Y ve la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, o sea, no combate las adicciones en Estados Unidos. Sigue habiendo más de 25 millones de adictos en Estados Unidos, que son los que demandan la droga, que luego Trump critica que le manden los traficantes mexicanos. Pero es que hay un mercado. Si no hubiera ese mercado, no habría negocio y no había ese tráfico. Bueno, dicen que Entonces, con el fentanilo ya suben a 40 millones, ¿no? De 25 a 40 millones de adictos allá en Estados Unidos. Y hay que acordarse que el tema del fentanilo empieza como una droga legal recetada por médicos, impulsada por la industria farmacéutica abiertamente y con toda una campaña de publicidad y de prácticamente de mercadeo muy incisiva, ¿no? Que es lo que deja sentando el piso de esta adicción cada vez más pública. Estos opiáceos
a la final terminan degradándose hasta acabar con el fentanilo ilegal, pero el origen de la adicción empieza con un tema más bien legal, ¿no? Cuéntanos de eso un poquito. Así es, empieza como medicamentos recetados por médicos y luego se hacen adicciones ya de manera ilegal y tienen que adquirir la droga en el mercado ilegal. Estamos hablando de las metanfetaminas, pero también del fentanilo, de tal manera que incluso el fentanilo lo venden muy barato, o sea, es muy fácil de adquirir. Y eso hace que muera mucha gente, porque es muy pesado, es una droga muy dañina, pero muy adictiva. Entonces, tenemos un mercado de adictos estadounidense, como tú dices, que crece, ¿no? Mientras se critica a quienes lo mandan hacia los Estados Unidos, tanto es Sinaloa como era el Mencho, ¿no? Es un doble juego el que hace el gobierno de Estados Unidos, queriendo atacar a los productores y vendedores de las drogas sintéticas, ¿no? Bueno, también cocaína y también otras drogas, pero estos vendedores de drogas sintéticas que surten a un hambriento mundo de adictos de Estados Unidos, que allá no se combate esas adicciones, no se los curan, pero no los vamos a decir, no previenen que sean adictos. Bueno, y tampoco hay un programa de salud pública, ¿no? Porque bueno fuera que se hicieran cargo de sus adictos y los curaran, pero en realidad este de aquí depende de las condiciones privadas de un Medicare cada vez más desabastecido, ¿no? Sí, antes atendían a los adictos, pero ya hace tiempo que no los atienden. Dedicaban 30% del presupuesto contra las drogas para combatir esas adicciones. Ya ha bajado muchísimo esa inversión y entonces vamos a decir que las clínicas de rehabilitación no están tan a la mano como para que, pues una política hipócrita de Estados Unidos, ¿no? Que por un lado, combate a los productores y a los introductores de fentanilo y metanfetaminas, y por otro lado, no ataca, no cura a las adicciones, ¿no? Creo que esta droga, este prohibicionismo viene de muchos años, de muchas décadas, y está muy bien descrito en un libro que escribió un inglés cuando dice y da nombres de quienes, por un lado, combatían las adicciones y a su vez hacían negocio con los adictos. ¿Cuál es el ¿Sí? nombre del libro y del autor? El autor se llama, híjole, me voy a acordar en un rato más y te lo Bueno, voy a bueno. dar. El libro, del autor del libro y sobre todo del personaje que estuvo después de la prohibición del alcohol, se encargó de las adicciones en los Estados Unidos y terminó siendo un promotor de las adicciones porque era un negocio. Entonces, es una Esto por si doble acaso para política. nuestra audiencia, esto pasó en los años 20 y en los años 30, ¿no? A partir de los 30 sobre todo, ¿no? Después de la prohibición del alcohol. Los mismos que adulteraban el alcohol empezaron a adulterar las drogas y Hay un empezaron a vender. personaje, hay un personaje que es una mujer, que es la primera que se encarga del tráfico ya sistemático en ambos lados de la frontera. Que hay un corrido mexicano, la Nacha, ¿no? La Nacho. Sí, bueno, hubo varios personajes, pero hubo una estuvo, vamos a decir, casi sometida en el hospital, casi presa por las autoridades estadounidenses, pero la seguían explotando como una gran adicta, ¿no? Y una promotora de las adicciones, ¿no?
Entonces, ahora mismo te voy a buscar el libro y el autor, porque es muy interesante cómo hay esa doble moral, esa hipocresía de los Estados Unidos, que saltan de su propio prohibicionismo a la promoción de las drogas. Bueno, pero también todavía más grave la cosa porque en el caso, por ejemplo, de Jalisco Nueva Generación, la intervención de los Estados Unidos es mucho más directa, es decir, ahí están militares guatemaltecos, militares mexicanos entrenados en Fort Bragg y en otras instancias del ejército de los Estados Unidos, directamente y vinculados en la dirección del asunto, pero además en la provisión de armas, ¿no? Con el tema de Rápidos y Furiosos, ese programa directamente a los Estados Unidos, reconocido ante audiencias en el Senado de los Estados Unidos de que la DEA y la CIA entregaron armas a Jalisco Nueva Y Generación. también han participado, pues, las armas que emplean los grupos mexicanos de la delincuencia, en 80% provienen de los Estados Unidos. Eso es un estudio del Senado estadounidense. Entonces, hay esta permisividad del paso de las armas que no lograron frenar ni con este operativo llamado Rápido y Furioso, donde presuntamente entregaron más de 2.000 armas marcadas, sabían exactamente qué tipo de armas, y les iban a dar seguimiento cuando ingresaran a territorio mexicano, y esas armas mataron a dos agentes de la DEA, uno de apellido Zapata, ¿no? Pero no se les dio seguimiento, se les perdieron las armas, una fue a parar a manos del Chapo personalmente. Entonces, esto siempre ha sido una política muy frustrada, que no logra sus objetivos. Se da el permiso para traficarlas y darles un seguimiento y se les pierden en el camino. Bueno, Se creo que perdieron esas el armas gobierno y llegaron a de manos la de los presidenta criminales. Sheinbaum acaba de presentar evidencias de un corredor y con nombres, apellidos, rutas, proveedores entre el estado de Arizona en los Estados Unidos, con participación del estado de los Estados Unidos, del estado federal de los Estados Unidos, en la provisión de armas a los carteles mexicanos, ¿no? Sí, las armas provienen de Estados Unidos y los delincuentes mexicanos están armados gracias a ese tráfico de armas. Tráfico ilegal, porque hay legal y hay ilegal, pero ellos se alimentan del tráfico ilegal. Hay otra arista interesante que está descrita en un libro que ya se publicó en Estados Unidos, se llama El cártel de Fort Bragg, Ah, pucha, claro. en donde eh, los, eh, los traficantes mexicanos, los Treviño Morales, que eran Zetas, ¿no? Y que están ahora en Estados Unidos, ¿no? Traficaron junto con militares en activo de los Estados Unidos, traficaron drogas en Afganistán y después drogas en México. Entonces, esa conexión de traficantes mexicanos como los Z-40, el Z-42, con militares de Estados Unidos, iba a ser descubierta, iba a ser, vamos a decir, denunciada, y los que iban a denunciarlo fueron asesinados. Ese es lo que trata el libro de Fort Bueno, Bragg. y este es un libro reciente Es para un, nuestra es un audiencia, es un libro libro. reciente que muestra que más de 100 militares en servicio activo han aparecido muertos en circunstancias misteriosas en los últimos años de militares de Fort Bragg, ¿no? Sí, exactamente, por eso se llama el cártel de Fort Bragg. Lo escribió un estadounidense y lo investigó este escritor y este periodista investigador para denunciarlo, de tal manera que descubre cómo Estados Unidos tiene a sus propios militares traficando droga, ¿sí? Desde
eran militares que estuvieron en Afganistán y luego, pero eran formados en el Fuerte Praga y se aliaron con los Zetas mexicanos que están ahora entregados en Estados Unidos, los dos hermanos Treviño Morales. Ellos son el Z-40 y el Z-42. México les ha entregado gratuitamente, generosamente a Estados Unidos, a 94 capos que estaban en las cárceles en México, entre ellos los hermanos Treviño. Bueno, Y déjame que haga unas notas. Sigue, sigue. no han pasado, no han pasado por un esquema de extradición. Hay un tratado de extradición entre México y Estados Unidos, pero ellos han sido entregados sin pasar por la extradición. Simplemente es una entrega que hace el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos y van 94 en este gobierno. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a retornar a ese punto, pero déjame que haga unas notas al pie Eso de no lo página agradezco. para nuestra audiencia. En primer lugar, el cartel Jalisco Nueva Generación supuestamente aparece como los anti-zetas, porque había buena parte de este entrenamiento de militares, tanto guatemaltecos como mexicanos, se crearon o fueron entrenados por los Estados Unidos, fueron financiados por los Estados Unidos para combatir a los zetas, que habían sido una camada también de militares mexicanos que pasaron a Guatemala, entrenaron a militares guatemaltecos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y se convirtieron en un cártel. Entonces, cartel de Jalisco Nueva Generación también les llaman los antizetas. Por favor, me corrige si es que no estoy en lo correcto. El segundo punto que es importantísimo para nuestra audiencia, no quería interrumpirlo a José, es el tema del el tráfico de armas. Si eso sucede en el caso mexicano con la frontera tanto por agua como por mar como por aire, en el caso del Ecuador la circunstancia es igual, porque aquí en el Ecuador no hay la producción de ese armamento. Y el corredor se da, como hemos tenido ya varias conversaciones con Ricardo Soberón y con Alberto Yepes, se da entre Ecuador, Colombia y Perú, sobre todo en los sectores de la Amazonía, e involucra tres tráficos vinculados, que hace una especie de balanza de pagos entre grupos mafiosos, que incluyen la droga, el oro y las armas. Es imposible que funcione eso sin la provisión de armas por parte de los Estados Unidos y en muchos casos estamos hablando de armamento hecho por empresas privadas, pero en otro es hecho por empresas del propio ejército de los Estados Unidos. Y eso está comprobado en el caso de lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de mostrar en estos días de este corredor entre Arizona y México, ¿no? Esos es puntos muy importantes para ubicarnos. Déjame que retorne un poquito antes de entrar en el tema, a ubicar el tema de los esfuerzos que ha hecho sobre todo los gobiernos de la 4T, Andrés López Obrador y Claudia Sheinbaum. Quisiera yo retornar un poquito a esto que te había mencionado de estas luchas. Yo sé que son varios grupos paramilitares, pero hay grandes coaliciones y en definitiva la lucha más importante se da entre el cártel o la coalición liderada por los de Sinaloa y aquella coalición gobernada por Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos un poquito en qué momento Jalisco Nueva Generación pasa a tomar la delantera frente al de Sinaloa que lo precedía en el tiempo y tenía un control territorial mucho mayor hace algunos años. Mira, primero te voy a contar cómo nace Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos se presentan como los matacetas. Hacen una conferencia de prensa en el pueblo de Veracruz, en el Golfo de México, para anunciar el nacimiento de este grupo, el grupo de los matacetas, y ponen, son personas que están uniformadas, traen una balaclava, una máscara que les cubre la cara, no se ven sus caras, y hacen declaraciones de que van a matar a los Zetas. Ellos se van a encargar de ¿Esto matarlos. en qué años es más o Matan, menos? fue en el 2008. Y entonces dan esa conferencia de prensa que tiene botellitas de agua ahí muy acomodadas,
no la pueden tomar porque traen la máscara, entonces no se la van a quitar, ¿no? Y hablan, el discurso no es solo contra los Zetas, sino es un discurso que respeta, que habla de respeto a las fuerzas federales mexicanas y al ejército. O sea, dicen que ellos van a respetar al ejército, pero van a matar a los Zetas. Y enseguida vienen dos actos que te voy a describir, les voy a describir al auditorio. Aparecen 35 cadáveres desnudos en un poblado que se llama Boca del Río, muy cerca de Veracruz, muy dentro de Veracruz, pero cerca de la capital Veracruz. Boca del Río está muy cerca. Y incluso hay una reunión de procuradores el día que aparecen los cuerpos. Son 35 y los presentan como eliminados, como Zetas que fueron eliminados. Eso ocurre el 20 de septiembre. 2 meses después, en noviembre de ese mismo año, aparecen en Jalisco, en Guadalajara, aparecen 24 cuerpos, también eliminados. Es otra matanza colectiva, pero dicen que son los Zetas que fueron a Jalisco a matar a los matazetas. Cuando los periodistas y la prensa investigan, a mí me tocó reseñarlo en un libro, se descubre que no son lo que dicen ellos que son, porque resulta que los muertos en Jalisco eran, eh, eran gente que trabajaba en mudanzas, los choferes y los cargadores, eran empleados de casas comerciales que durante la noche estaban cambiando mercancía y cambiaban los precios. Gente Eran inocente que estaba por repartidores, ahí. eran repartidores de pizzas y habían sido reclutados en los días, recogidos y secuestrados en los días anteriores. Cuando te vas a Veracruz, el periódico Notiver publica la lista de los muertos y hay menores de edad que estaban celebrando, seguramente en alguna fiesta, las fiestas patrias, porque fue en septiembre. Después del 15-16 es cuando las fiestas patrias en México. Y aparecen, también los van recogiendo y los van asesinando, ni siquiera con balazos, los matan a golpes a los presuntos Zetas, ¿no? Pero resulta que tampoco son Zetas. El gobierno da por hecho la versión de los delincuentes, Esto es en el no gobierno de comprueban Calderón, nada. ¿verdad? Eso es el gobierno Calderón. Entonces, por eso la sospecha de Calderón, de que el gobierno de Calderón propició un narcogobierno que mataba para dar estos falsos positivos, como se llaman en Colombia. O sea, personas inocentes asesinadas y que aparecen en la vía pública. Esto me provoca mucha inquietud desde entonces porque resulta que todo esto fue prefabricado y no había una guerra de grupos delincuenciales, no, eran cuerpos que aparecían como falsos Zetas y falsos matazetas. ¿Matados por quién? ¿Quién sabe por quién? Podría ser hasta el propio gobierno en aquellas ocasiones, porque hay que recordar que quien era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón se llama Genaro García Luna. Después capturado en Estados Unidos y ya condenado en Estados Unidos Déjame que a subraye una eso. prisión. Déjame que subraye eso. Estamos hablando del gobierno de Calderón, que es de la derecha neoliberal, de la extrema derecha, incluso a la derecha del PRI en México, y que Era la derecha del Partido Acción Nacional. del Partido de Acción Nacional, que tiene su origen, digamos, como la frustración de la contrarrevolución cristera en contra de la Revolución Mexicana ya en los años 30, digamos, ¿no? Así, aquí en el Ecuador tenemos Ellos como, nacen de la derecha mexicana. exacto, Nacen de aquí la derecha mexicana.
Aquí en el Ecuador Este, tenemos como referencia el hecho de que Gómez Morín, uno de los fundadores del PAN en los años 30, vino como asesor al Banco Central del Ecuador, para que tengan una referencia a nuestra audiencia ecuatoriana. Entonces, primer punto es ese. Segundo punto es que Calderón y su esposa formaban parte de una estructura también vinculada a la iglesia, a los sectores de la extrema derecha de la iglesia, que se llama el Yunque, con fortísimas vinculaciones con actividades delincuenciales, pero no solamente en México, ¿no? Y que además es una estructura de poder secreta que tiene ya larga trayectoria en esa situación. Y luego ahí aparece, por un lado, García Luna, que fue el zar de la lucha contra las drogas, mimado por el gobierno de Calderón y luego por el gobierno de Peña Nieto, pero además mimado por el gobierno de los Estados Unidos, al punto que él fue a claro, vivir en los Estados Unidos y allá le cogieron preso. A ver, cuéntanos desde aquí, solamente con esos detalles. fue incluso galardonado en Estados Unidos y en Colombia como un combatiente de los traficantes, como un eficiente policía al servicio de estos gobiernos. Pero resultó finalmente capturado en Estados Unidos, acusado de proteger al cártel de Sinaloa. O sea, dedicó sus afanes y el presupuesto del gobierno y de más de 40,000 policías federales para servir a Sinaloa. Le hacía el trabajo sucio a Sinaloa. Le mandaba gente que mataba a sus enemigos y que le traficaba la droga. Yo lo escribo en un libro que se llama Necropolítica y Narcogobierno, publicado en 2024. Ahí está toda esa historia de cómo falsamente le daba encomiendas a los policías y les daba viáticos del erario, ¿no? Para que fueran a viajar, digamos, pongo un ejemplo, iban a viajar a Jalisco, pero en realidad viajaban a Nayarit, o a Colima, que está junto, para hacer trabajo sucio en favor del cártel de Sinaloa. Entonces, no solo eran corruptos, sino que recibían dinero para realizar esas corrupciones. La corrupción que consistía en servir a Sinaloa, en matar gente en nombre de Sinaloa, en secuestrar gente y en traficar droga. Todo esto ocurrió en el sexenio de Calderón. Era un narcogobierno, lo dijo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia, que tuvimos un narcogobierno con Felipe Calderón. Por eso esta sospecha del nacimiento de los matacetas que le sirven a Calderón para justificar su guerra contra el narcotráfico. Le sirven. Es una guerra que causó muchísimos muertos, muchísimos inocentes, mucha ciudadanía murió como en estos enfrentamientos de Calderón con los traficantes, pero desde que morían los criminalizaba Calderón, decía que eran delincuentes, que en algo andaban y que por eso murieron. Cualquier parecido Todo con lo que este, está sucediendo en el Ecuador es pura coincidencia, por si acaso. ya, toda esta maraña pues de falsedades se cobijó en el presupuesto gubernamental, se cobijó en una secretaría de gobierno, que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y usó dineros del gobierno para operar con la delincuencia. De eso es José, de lo que está solamente acusado. te pongo como referencia el que aquí también se quiso culpar a cuatro muchachos de barrios humildes, afrodescendientes, el más pequeño de ellos de 11 años, entre 11 y 15, 16 años, que el ejército los secuestró, el ministro de Defensa, el señor Lofredo, culpabilizó y dijo que eran culpa de los propios muchachos porque ellos eran los narcoterroristas, ellos eran los delincuentes que el ejército había cumplido. Bueno, lo cierto es que esto pasó en medio de las Navidades y aparecieron muertos los chicos
con un balazo en la cabeza cada uno, luego de haber sido desnudados, después los descuartizaron y luego los carbonizaron para ocultar sus restos cerca de un cuartel militar. Mira, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es aplicación de una receta que tiene igualitos, igualitos modus operandi, ¿no es cierto?, en el caso de Colombia, en el caso de Perú y en el caso de lo que nos estás contando de México. Fíjate cómo yo menciono por primera vez en México los falsos positivos, también en México. Es decir, gente inocente que es asesinada y luego es criminalizada. Dicen eran delincuentes. Igualito, no es, En no es Colombia ninguna llegaron a, coincidencia, no es ninguna coincidencia de que el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno de Duque en Colombia, les condecoren a sus pares, como por ejemplo García Luna de México, ¿no? claro, durante el gobierno de Álvaro Uribe, que por cierto eran muy amigos Uribe y Calderón, patrocinaron el entrenamiento de mexicanos en Colombia, de policías mexicanos, eh, con dinero de la Iniciativa Mérida y del Plan Colombia, dinero de los Estados Unidos. Bueno, esta gente llegó a capturar a personas civiles en Colombia, estoy hablando ahora de Colombia, y los disfrazó de guerrilleros de las FARC para asesinarlos y fusilarlos. Solamente que se les olvidó uniformarlos antes de matarlos, por tanto los uniformes no tienen los agujeros del fusilamiento. Después, esto ocurrió adentro de cuarteles militares de Colombia. Después corrigieron y ya lo hicieron con todo ya uniformados y por tanto sí aparecían las huellas de las balas, ¿no? Bueno, de Pero esto a lo para que nuestra voy es que audiencia, de esto se tiene solamente noticia, porque todo esto era absolutamente condenado como teoría de la conspiración, como propaganda de los comunistas, como propaganda de los narcos, una cuestión así, hasta que salen, son más sí, de era 6.000 personas. para demostrar eficiencia del gobierno contra el narcotráfico. Y con bonos, con bonificaciones Era para el personal tratar de armado. demostrar la eficiencia de los gobiernos de Uribe y de Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad estaban recogiendo gente inocente en las calles y matándola como si fueran bajas en combate. Esos son los falsos positivos. En México también hubo falsos positivos, no de la misma manera, sino con otro modus operandi, pero los hubo también. Entonces, estamos hablando de toda una doctrina que se inculcó en los ejércitos. En Colombia recibían eh, eh, mayores salarios, recibían aumento de salario, recibían promociones dentro del ejército y eran mandados incluso a viajar este, hasta Becados a Israel, a iban Francia. becados a Israel sobre todo. Entonces, si vemos, es una doctrina inculcada por los Estados Unidos, practicada en México y en Colombia, que yo tenga comprobado. Digo, no sé si seguramente se practicó en otros lugares, pero en Bueno, estos ahora dos están lugares queriendo me aplicarla acá en el Ecuador, ¿no? Esa es la lucha que estamos intentando dar, pero básicamente el problema fundamental es el silencio. ¿Cómo pudo un periodista como tú, José, romper el silencio en el México de la dictadura perfecta del PAN y del PRI? Mira, lo pudimos hacer con reportajes que luego se publicaron en libros. Yo tengo un libro que se llama Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, publicado en 2011, en donde ya se describen estos hechos. Y se describe cómo Álvaro Uribe emitió una directiva gubernamental y dentro del ejército para premiar a quienes más mataran enemigos, a quienes se distinguieran por matar más gente. Eso es increíble, esto es criminal, pero así fue.
y está escrito y está comprobado con papeles. Papeles de ellos mismos y papeles conseguidos con investigación y papeles publicados por organizaciones de derechos humanos. Entonces, creo que es algo que se manejó de manera que quiso ser oculta, pero que finalmente se descubrió. Bueno, ahora Como todo se has descubre. mencionado personajes claves dentro del gobierno, como Calderón, como Felipe Calderón, como García Luna, que fue, además de varios gobiernos, ¿no? Fue la autoridad máxima de varios gobiernos mexicanos, del PAN y del PRI, y que además estuvo mimado por los Estados Unidos. Pero también en tus reportajes mencionaste a otro personaje muy siniestro. Ahora que mencionaste el tema de Israel, era muy importante por sus vinculaciones con el Mossad, vinculaciones familiares, como en el caso de Epstein, por ejemplo, son linajes familiares que participan ahí, que es Cuauhtémoc Margolis. Cuéntanos un poquito de la participación de esto y de lo que acaba creo que recientemente fue liberado, creo que después de más de 20 años, una persona a la que le armaron un caso con una francesa, ¿no es cierto? Creo que es Israel. El nombre Israel de... Vallarta, Cuéntanos de ese caso de Israel Vallarta Cisneros y de la chica francesa que fueron totalmente incriminadas con la participación de Televisa, de TV Azteca, para armar, montar estos espectáculos de falsa bandera y justificar los presupuestos y la violencia de parte del Estado. sí, estábamos en plena etapa de la lucha antisecuestros, presunta lucha antisecuestros, pero también inventando casos, como fue el montaje que se hizo de 3 presuntos secuestrados por parte de Florence Cassés, una francesa que era novia de Israel Vallarta y que estuvo en México y conocieron a Margolis. Creo que el artífice de todo este montaje, ayudado por García Luna, fue Cuauhtémoc Margolis, porque estos 3 secuestrados eh, no se sabe nunca de dónde provinieron, no se sabrá nunca, porque aparecieron en un rancho llamado Las Chinitas, en las afueras de la Ciudad de México, en un operativo que fue montado porque Florence e Israel fueron secuestrados el 8 de diciembre de 2005, pero montaron el espectáculo para la televisión e invitaron a las televisoras, a TV Azteca y a Televisa, a mostrar como si hubiera ocurrido en el momento y infraganti y se hubiera descubierto así. Pero resulta que ensayaron en varias ocasiones la entrada de la policía. El conductor de televisión, Carlos Loret de Mola, joven conductor en esa época, decía, repítanme, está muy buena esa acción, a ver, repítanla. Hacía que la policía obedeciera actuar para la televisión en vivo, pero no estaba ocurriendo en vivo. Era una recreación que estaba haciendo García Luna en favor de las Y Lloré televisoras. de Mola Y es parte de también, una familia de presentadores de televisión muy famosos que hasta ahora son muy importantes en el mundo del espectáculo mexicano, ¿verdad? Todavía sigue siendo muy importante en el mundo de la opinión y del espectáculo mexicano, ¿ah? y ahora está en una agencia que se llama Latinus, pero en esta época actuó por invitación de las autoridades federales con cámaras de las televisoras. Vamos a decir, era el espectáculo mediático y era el tribunal mediático, porque si tú aparecías como secuestrador en esas televisoras, ya eras un secuestrador. Y te pasaste 20 Esto años es en muy la cárcel. importante subrayar para nuestra audiencia, por si se han confundido. Aunque no lo crean, es que el Estado mexicano, con García Luna a la cabeza y este señor Margolis, que ya vamos a conversar con un poco más detalle, se inventó unos secuestros y se inventó unos secuestradores a los que los mandó a la cárcel por décadas. Y para apoyar esa situación se prestaron los supuestos periodistas
e intelectuales, entre comillas, como este señor Lloret de Mola. Yo creo que es muy importante ubicar esta situación porque probablemente nuestra audiencia está oyendo y no puede creer y se confunde. Son fabricaciones absolutas, ¿no es cierto? Son inventos totales de un delito con víctimas y con victimarios a los que después, ¿no es cierto?, tendrán consecuencias por toda su vida, lo cual muestra que ahí hubo algún tipo de retaliación. Cuéntanos, por favor, antes de seguir con los detalles, ¿quién es este señor Cuauhtémoc Margolis? Mira, Cuauhtémoc Margolis es un hombre que presume haber sido miembro del Mossad israelí y era quien se supone que resolvía los secuestros que sufría la comunidad judía. Yo digo que él era el que cometía y el que resolvía, porque ponía a los actores en escena y luego se valió de las televisoras para exhibirlo públicamente. Estos tres, déjame contarte este caso del rancho de las Chinitas, porque nunca sabremos de dónde salieron estos tres secuestrados y si fueron secuestrados por estas personas. Era una mujer, Cristina Valladares, con un hijo pequeñito entonces de 5 años, Cristian, y con un joven que ahora ya es mayor, pero que participó en la escena y que era hijo de otro personaje que a su vez trabajaba en espionaje telefónico. Y este muchacho, este, primero dijeron, tanto la mujer como el niño, como Ezequiel, que se llama el otro, que nunca vieron a los secuestradores. Después dijeron que sí, y que había una voz francesa, y que era Florence. Y después inventaron que incluso la violaron varias veces los secuestradores. Entonces, es toda una invención. Cuando se les agotó la imaginación y ya iban para 4 años de que ocurrió el asunto en 1900, en diciembre de 1980, perdón, sí, de 2008, 95, 2005. culparon a otros familiares de los Vallarta y metieron a René y a Mario y a tres sobrinos a la cárcel, también culpándolos de participar en los secuestros y ser parte de una banda que ya se llamó de los Zodíaco. Esta es Lo de otra los banda Zodíaco, de secuestradores. sí, la banda de los Zodíacos, sí, de secuestradores, una banda que nunca existió. La bautizó de esa manera la policía, pero nunca existió esa banda. Nunca hay antecedentes de que haya hecho algún otro delito, algún otro secuestro en algún otro lugar del país, ¿no? Aprovecharon toda esta situación para culpar a Israel Vallarta y a Florence. Florence salió libre en el 2013, o sea, estuvo más de 7 años presa en México, culpable de un secuestro que no cometió, y está libre en Francia. Pero entre otras cosas por Pero presión Israel, directa del presidente francés Sarkozy, ¿no? sí, él estuvo presionando para llevársela a Francia, pero como escribió ella en un libro que se llama A la sombra de mi vida, ella dijo, estoy en el peor de los mundos posibles, porque mi presidente, Sarkozy, reclama llevarme a una prisión, a Francia, o sea, de todas maneras, considerándola culpable, y quién sabe cuántos años le darían de prisión. Se pelean dos presidentes por esta persona y al final es liberada por la Suprema Corte de Justicia Mexicana en enero de 2013 y se va libre de polvo y paja a Francia. Se va Y libre, por qué es no salió liberada y libre ese mismo día también sale de México. Israel Vallarta, que también había sido incriminado de la misma manera en el mismo caso, conjuntamente con Florence?
porque llevaban los procesos de manera diferente y lo manejaron de manera diferente. Él estuvo manejando un proceso para demostrar su inocencia, ¿no? Nunca admitió la culpabilidad, nunca fue condenado. Florán sí fue condenada a 96 años y luego se le redujeron la condena a 70 y tantos, sin haberlo confesado, pero la condenaron. Pero al final salió libre de esa condena. Y en cambio Israel se empeñó en demostrar su inocencia y estuvo casi 20 años en prisión sin sentencia. O sea, no fue sentenciado ni inocente ni culpable. Nunca se llegó a una sentencia. Y ahora una jueza lo liberó hace unos meses, hace menos de un año, y ya pudo salir y está en su casa. Está en su casa después de 20 años de prisión. ¿Y cuál es Pero tu siento hipótesis, que, José? ¿Cuál es tu hipótesis respecto a quién le interesaba meter los presos a estos dos inocentes y por qué? mira, ahí está entonces donde aparece Margolis. Margolis fue socio de un hermano de Florence Cassés, de Sebastián Cassés. Era socio en una empresa. Y cuando se pelearon entre ellos, porque Sebastián sospechó que estaban importando cosas ilegales, no menciona qué, pero podrían ser armas, ¿no? A través de esta empresa que se llama Radiance, la empresa de Sebastián y de Margolis, le aconsejó el nombre de un abogado que defendió a Sebastián y le ganó el pleito a Margolis. Margolis se molestó mucho porque perdió un pleito de millones de pesos y entonces se fue contra Israel y le armó este secuestro. Un secuestro en donde se sospecha que la Cristina, famosa, secuestrada, era empleada del propio Margolis y fue secuestrada cuando salía de la escuela con el papá y la mamá del niño Cristian, y por otro lado fue Ezequiel Lizalde, fue capturado. Entonces se armó el secuestro de estas tres personas y se presentó como cometido por ellos, por una banda llamada del Zodiaco. Y les pusieron apodos, incluso Cáncer, Capricornio, etcétera, ¿no? Y el caso de Pero Israel todo Vallarta, ¿qué eso, relación tenía con este juicio perdido por Margolis? ¿Cuál era el motivo para la retaliación? solamente amistad, la amistad que tenía con Sebastián, con el hermano de Florence, porque Florence era su novia, y entonces esa relación con Sebastián pues, era de amistad, antes de conocer a la propia Florence. Y entonces él le ayudó con el abogado para ganarle el juicio a Margolis, cosa que enojó a Margolis. Y Margolis se vengó de Israel de esa manera, acusándolo del secuestro. Ahora, hay que acordarse No que solo este este secuestro, sino personaje que es otro. instrumental en el montaje del drama, del teatro, ¿no es cierto? Este chico Ezequiel, era dedicado también a estos adminículos de espionaje, ¿no? Su papá era un hombre que intervenía llamadas y se supone que participaba de esa manera en secuestros. Y él era Pero empleado, él el era, propio Ezequiel dijo en un momento, y el papá era empleado de era, alguna agencia su del Estado o era padre era, un mafioso. era un mafioso personal, pero aquí vale decir que eh, en su momento Ezequiel llegó a decir, a confesar ante la autoridad, que él era metido en los grupos de rehenes, de secuestro, para espiarlos. Él estaba ahí para espiar a los otros secuestradores. Es un caso muy complicado,
pero todo fue una gran invención. Finalizó siendo una gran mentira de la que sufrió Israel Vallarta 20 años de cárcel, Terrible, terrible. sin que nunca se le declarara culpable o inocente. Ahora, ni Hasta Margolis, ni ahora, a los 20 Ezequiel, años, ni Cristina han sido procesados por lo que pasó, ¿no? no, para nada. No, 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 ellos para nada. Ellos son las víctimas, entre comillas, ¿no? Entonces, o sea, Cristina es la víctima, Ezequiel es la víctima, Cristian es la víctima, pero no son, por eso no son investigados y no son condenados, ¿no? Los únicos condenados, culpables eran Israel y Florence. Florence fue a su país, liberada por la Suprema Corte, 7 años después de cárcel, y Israel permaneció preso durante 20 años, ya está Ahora, libre mira, ahora, esto por caracterizar, pero esta situación puntual por caracterizar el grado digamos, de surrealismo que hay en el manejo de la cosa pública, en la manipulación del sistema judicial, en la manipulación de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales de nuestros países, con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, contra las drogas, se pueden cometer desde delitos políticos, persiguiendo a partidos políticos, como el caso que estabas comentando de las FARC en Colombia, con los falsos positivos que se utilizaba para atacar a partidos de izquierda y dirigentes sociales, como para negocios personales, ¿no? Como lo que estás mencionando vos ahorita. sí, mira, aquí el secuestro se aprovechó por digamos, la incondicionalidad de las televisoras con el gobierno. Televisa era incondicional del gobierno y recibía favores. El propio Genaro García Luna mandó a hacer lo llamó un publireportaje, en donde se llamó El Equipo, así se llamó el Equipo. Eran policías y donde actuaron policías de García Luna, para ser filmados por las televisoras como los grandes salvadores de los secuestros y los grandes solucionadores de los secuestros. Es un reportaje novelesco de televisión en varios capítulos, menos de una semana duró esa serie, fue una serie, pero la pagó el García Luna, la pagó a Televisa, le Pero con pagó plata ciento del ochenta Estado millones de mexicano, ¿no? pesos. Con plata de los mexicanos, pero. Con dinero del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública, pagó ese reportaje en donde es ensalzado el equipo de policías. Era para hacerle propaganda como si fuera la gran solución a los secuestros en México. Ahora, nos cuentan Y que el tema de García Luna, que ya está demostrado, él también es protagonista de las compras de importaciones, por ejemplo, de equipos de espionaje, que luego es utilizado en contra de dirigentes sociales, intelectuales, gente de partidos políticos, especialmente Pegasus, este software también del Mossad, ¿no? claro, y todo el equipo de espionaje y el equipo también de vigilancia de las cárceles. Él hizo gran negocio con el propio gobierno siendo funcionario. Se hizo millonario de ser un funcionario, hizo negocios, pues con sus empresas, él fundó empresas ya en lo particular para surtir estos equipos de espionaje y surtir también equipo para las cárceles y la seguridad. Fundó una empresa de seguridad que estaba, ya era de su propiedad como empresario, con el cual hacía negocios con el gobierno. Sacó muchos millones de ahí. Estamos hablando de que se descubre y hay un juicio en Miami
en contra de García Luna, aparte del juicio penal por el cual está preso, hay un juicio económico por muchos millones de dólares de las empresas que fundó y que recibieron contratos por su influencia, su capacidad de influencia en los gobiernos para beneficio propio. Ahí está metido una millonada. Estamos hablando de que México está tratando de recuperar más de 700 millones de dólares que Más de estaban ahí 700 involucrados, millones. ¡Qué barbaridad! que beneficiaban a un exfuncionario. O sea, es todo un enredo que solo beneficiaba a esta gente, ¿no? Pero hay un juicio que se está llevando en Miami, todavía no acaba, Ahora, mira, por ese dinero. esto es muy importante porque también tiene mucho de actualidad, porque el software del que estamos haciendo referencia es el mismo que denuncia el presidente Petro, que ha sido comprado por las autoridades colombianas en los gobiernos de Duque y de Uribe, nuevamente los The Usual Suspects, hay esa película gringa con el infame Kevin Costner. Claro, Perdón, Kevin Spacey. Kevin, Me disculpo de Kevin Costner, por favor. Y es muy importante porque es el mismo software en el que participa el suegro del famosísimo Epstein, pues, porque es del Pegasus que antes tuvo sus orígenes en un software hecha por los Estados Unidos en el que participa Peter Thiel, el manager de Palantir, que es uno de los principales financistas del gobierno de Trump, muy cercano al vicepresidente J.D. Vance, y que además, ¿no es cierto?, ha sido utilizado para espiar, por ejemplo, a la presidenta Dilma Rousseff, que eso está constatado, para la canciller alemana Angela Merkel, para el presidente francés François Hollande, ¿no es cierto? Está absolutamente comprobado y documentada esa situación, pero que también en el caso del Ecuador, para que veamos que están aplicando la misma receta y el mismo modelo de negocios, para ponerlo así, porque un periodista muy conocido que tuvo que salir del país por un periodista anticorreísta, una persona muy de derecha, pero que tuvo que salir del país por amenazas, llegó a decir, ¿no es cierto?, que estaban empeñados en el gobierno de Moreno, la ministra de Gobierno Paula Romo, luego en el gobierno de Lazo, Osvaldo Hurtado y Diego Ordóñez, y después daba a entender que era la señora Palencia, que además es de origen mexicano. La señora Palencia fue ministra de Gobierno del Ecuador el momento en que el gobierno de Noboa atacó la embajada mexicana en Quito. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta de que estamos hablando de modus operandis, de paquetes de negocios, de el juego de roles, ¿no? Porque en cada país hay un García Luna, en cada país hay un Felipe Calderón, en cada país hay un Margolis, ¿no es cierto? Y todos están vinculados a los mismos negocios, a las mismas compras y a la misma utilización de la guerra contra las drogas como un instrumento no solamente de persecución política, sino también de enriquecimiento personal. Entonces aquí sí yo quisiera retomar lo que estabas queriendo decir y que yo te interrumpí, José. ¿Cuál es la diferencia de la política antidrogas que ha levantado el gobierno de la 4T, tanto con Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, respecto a lo que fueron los gobiernos anteriores en las que el zar de las drogas, este señor García Luna, fue un personaje fundamental, ayudado por Margolis? mira, nada más termino de decirte, este negocio de los softwares de espionaje, Pegasus, hicieron que otro funcionario mexicano huyera y esté escondido, bueno, no escondido, está en Israel, que no lo entrega a México porque no hay un, no hay un tratado de extradición. Se llama Tomás Herón de Lucio y fue el intermediario para comprar el equipo Pegasus y se sospecha que con sobreprecio y por tanto es otro corrupto. Y también participó en torturas de los supuestos culpables de la desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa en Guerrero
y él torturó a la gente para hacerla confesar falsamente. Estamos entonces hablando de negocio, de espionaje, de policías corruptos que se sirven a sí mismos y obtienen beneficios y luego huyen del país, ¿no? Entonces, este, ese entramado que valdría la pena dejar sentado aquí para que se conozca. Este hombre está acusado, pero no viene a México porque no hay tratado de extradición. Israel no lo suelta, no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque sirvió a Israel y vendió el equipo israelí. Sí, también la protección que tiene es porque él negoció con Israel. Pero bueno, ok. Entonces tú me preguntabas de cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum ya no está empleando este tipo de equipo de espionaje y ya no está operando de la misma manera con la seguridad y está actuando en contra del narcotráfico, como ahora lo acaba de demostrar con la eliminación del Mencho. Bueno, y con la Entonces, entrega de estos sí, 90 y pico capos del narco en este gobierno al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Más de 90, es una eficacia enorme, sin necesidad de recurrir a los supuestos zares antidrogas, sin necesidad de recurrir a estos paquetes de espionaje del Mossad, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito ese detalle, ¿cómo es lo que lo logra hacer? mira, es una demostración de buena voluntad, es una demostración de buena vecindad con los Estados Unidos, eh, que, que le está entregando a estos capos que estaban en la cárcel y ya se los entregó. Ya están allá ¿no? Los 94 y son importantes porque entre esos va Caro Quintero, entre esos va el Vicente Carrillo Fuentes, el hermano del Señor de los Cielos, están los Treviño Morales que decíamos hace rato, está el líder de los Queenies que era socio del Mencho, Abigail González Valencia, son muchos capos importantes y todavía faltan, pero lo veremos más tarde a quién entregan. Entonces, creo que este gobierno sí está atacando con seriedad los, eh, a los traficantes para tratar pues, de combatir ese delito que, que, repito, es multimillonario y produce mucho dinero para los capos que lo hacen, ¿no? Ahora también vi Lo una está haciendo reciente bien. rueda de prensa en la que la presidenta Sheinbaum mostraba información de algunos estados en los que había bajado de manera muy significativa la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Cuéntanos un poquito del estado de violencia. Yo sé que todavía sigue siendo muy difícil la situación, sobre todo en algunos estados, pero los resultados efectivos que ha tenido el gobierno tanto de López Obrador como de Sheinbaum para bajar los niveles de violencia con los que tiene que vivir la gente de a pie en México. Sí, ha bajado el tema de los homicidios dolosos, ha bajado el tema de los secuestros, ha bajado el tema de las extorsiones con reformas a la ley, incluso en el caso de las extorsiones, para poder atacar con eficacia a estos delitos. Todos son delitos que comete la misma delincuencia organizada que trafica drogas. La extorsión, ¿no? Es un tema poderoso y qué bueno que se pueda combatir ley, con una nueva ley, que ella mandó una iniciativa y ya se aprobó en el Congreso. Entonces, se está haciendo también. Entonces, lo importante en esto es que haya avances, que haya demostración de esos avances, que la estadística esté descendiendo. No hemos llegado al punto en que se diga, ya llegamos al punto máximo de, de comisión de delitos y vamos para atrás. Estamos bajando las cifras para no solo dar una sensación, sino en la realidad que la gente se sienta más segura. La percepción ha bajado, porque la percepción sigue ahí.
la gente percibe que está insegura. Y entonces eso tienes que bajarlo también, Claro. porque la percepción es muy importante. A lo mejor no corresponde con la estadística, pero si hay percepción de inseguridad, es que la gente se siente mal, Y eso puede ser se utilizado encuentran más. por la política, por los políticos, sobre todo de la extrema derecha, que siguen acusando a los gobiernos de López Obrador y de Sheinbaum de ser aliados de los narcos, ¿no? Y lo mismo está intentando hacer el gobierno de Trump, es decir, al mismo tiempo que no reconocen estas estadísticas de la muerte hacia la baja, simplemente indultan a un presidente de su propia tendencia, el expresidente hondureño, a pesar de haber sido convicto de tantos crímenes, ¿no? Sí, y todo lo malo que ocurre se lo cargan a la cuarta transformación, ¿no? Entonces, digamos que esta combinación de política con cifras de delincuencia y de secuestro, etcétera, es lo que está manteniendo esta sensación de la gente, ¿no? Cuanto cosa mala ocurre, el culpable es el gobierno, no la delincuencia, no las derechas que favorecen que esto ocurra también, que aplauden a Trump. Si Trump critica a la presidenta mexicana, ellos lo aplauden, ellos están encantados, casi felicitan a Trump Bueno, y por hasta eso pegarle se tan podría fuerte entender, pero lo que me parece verdaderamente repugnante es que aplaudan a Trump, que políticos mexicanos aplaudan a Trump cuando él ofrece bombardear territorio mexicano. Sí, él ofrece meter ejército y atacar en territorio mexicano. Bueno, este intervencionismo que no tiene razón de ser, pero que sigue siendo una presión por parte de los Estados Unidos. Entonces México tiene que vivir todos los días con esa presión y hacer lo mejor que puede con gestos de buena voluntad, como fue la entrega de estos delincuentes por un lado, la participación de Estados Unidos en la captura del Mencho, que casi se le atribuye Trump, casi que él lo atrapó, ¿no? Pero no, Va no a es ser una de así. las causas del Pero Premio tampoco, Nobel de la Paz, por si acaso. sí, pero, ¿cómo te diré? Entonces la gente de pronto piensa que Estados Unidos está participando en México ahí detrás de las tropas para capturar a los delincuentes. No es así. Eh, Qué bueno que aporta inteligencia, qué bueno que aporta información, pero nada más, con respeto a la soberanía. Es es un equilibrio difícil la relación de México y Estados Unidos. Claro. Siempre ha sido difícil. Y ahora es más difícil con Trump, Tan lejos porque de es un Dios y tan dramonón. cerca de los Estados Unidos, ¿no? Lo sufrimos, tenemos 3.200 kilómetros de frontera, una frontera muy porosa, por donde pasa todo tipo de contrabandos. De aquí para allá, los migrantes, de allá para acá las armas y el dinero. Entonces, eternamente vamos a vivir así. No lo podemos remediar. Eso, eso ya es una maldición geográfica. Pero ni modo, con eso tenemos que vivir. Bueno, José, ha sido un verdadero placer el compartir estos momentos contigo. Te agradezco muchísimo por tu paciencia, tu generosidad y ojalá podamos tenerte con nosotros en un futuro próximo. Un gran abrazo, cuídate. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. Ya nos vemos, chaito.